Bien chicos, ahora le presento el tema 2 del segundo bimestre. El tema es conflictos y efectos en una sociedad multicultural. Acá ustedes pueden visualizar tres subtemas que van a estar contemplados de este gran tema. Sírvanse ustedes a anotarlo. Luego de que anotan estos tres subtemas, ¿sí? Vamos a observar como el punto motivacional para nuestra sesión el video o la historia de William. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Van a observar con atención el video y van a responder en su cuaderno estas preguntas que están aquí en la parte inferior. ¿Sí? Estas las anotan y las responden en el cuaderno. Ya lo ilustran si ustedes desean para que tenga una mejor presentación. Atención con el video y lo ponemos y en este momento lo vamos a visualizar. ¿Sí? Este video ha sido hecho por un niño por un niño pequeño de primaria, así que ustedes entenderán las imágenes y el texto que utiliza, no las palabras que utiliza. Era su primer día en el colegio. La profesora era una racista confesa. Su familia había pertenecido al Ku Klux Klan y ella odiaba a los negros. La presencia del alumno nuevo le era incómoda. Inesperadamente interrumpió su clase. Así iniciaba esta historia, con trágico final. El niño, después de un día de clase bastante incómodo para él, regresa a casa, ¿no? La mamá le pregunta qué tal le fue el día, ¿no? Él pues aprecia que no tiene, que algo anda mal, pero la mamá le dice, no, tú eres tan puro, tan bueno, por lo tanto eres diferente, ¿no? Él lo asume, sí, lo entiende, pero también entran en él cuestionamientos y dudas. ¿Soy diferente? El segundo día de clase ustedes pueden observar, ¿no? Vamos a, ahora sí, a atender con todos los sentidos. Hace un chiste cruel la profesora, ¿no? El cual dice que los de color solamente piensan hasta el mediodía. Los niños imitan la conducta de su profesora, ¿no? Miren las expresiones que dicen sus compañeros, inclusive el mismo director, ¿no? Y en casa no comenta nadie lo que ha pasado, no comenta y se echa a dormir, ¿no? Y todas las ideas que pasan por su cabeza. Muchas veces nos olvidamos que las palabras hacen mucho más daño que las acciones, ¿no? Muchas veces las palabras son el gatillo de esas acciones, ¿no? Que pueden vulnerar
su propio derecho, ¿no? Qué bueno, ¿no? Para nuestra historia, una pesadilla. Y él decide, pues William decide contarle a papá y a mamá, que tú sabes que son los únicos que te pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Los niños se dan cuenta del error y mira, empiezan a disculparse, ¿no? La profesora bueno, pues se siente incómoda con esa situación, ¿no? Porque no es lo que ella les había enseñado en sus clases. Bueno, y el trágico final sería que a la profesora la envían a un centro de rehabilitación. Recuerdo que casi siempre las personas, no todos los casos, casi todas las personas que discriminan es porque en algún momento han sido discriminadas, ¿no? No todas. Siempre hay que poner la nota aclaratoria. Ustedes van a responder estas preguntas que tienen aquí, la 1, la 2, ¿ya? En el cuaderno, no se olviden, ¿sí? E ilustra lo más significativo del tema. Bien. Básicamente en nuestra sociedad, que sabes tú que se caracteriza por ser una sociedad con muchas razas, muchos grupos étnicos, muchas culturas, ¿no? Esa diversidad pues ha generado problemas también, problemas de convivencia. Existen muchos, tú me puedes decir, delincuencia, si es verdad, extorsionadores también, la corrupción. Pero básicamente para este grado, segundo año de secundaria, estamos considerando 4, que son importantes y fundamentales, ¿sí? Para este segundo año. Tenemos que el primer problema de convivencia es la discriminación. La discriminación que hemos podido observar en el video de William, en la historia de William, ¿no? La discriminación es hacer de lado, pues, es hacer de lado a una persona, ya sea por su apariencia física, por el sexo, orientación sexual, por el rango socioeconómico, etcétera, ¿no? Es hacer de lado, es hacer sentir mal, ¿sí? Ahí tenemos. En el caso de la historia de William tenemos todos estos problemas juntos, ¿no? Que aquí ya están separados. En cuanto a la exclusión social, aquí ustedes pueden observar una imagen, ¿no? Una persona indigente que está pidiendo con su hijo en la calle dinero. Cuando hablamos de exclusión social, básicamente se dirige a un sector social, usualmente aquellos que no tienen accesos económicos y por lo tanto se le priva sus derechos, ¿no? Hablamos de los pobres, ¿no? Quienes no tienen bienestar y se les mancilla, se les vulnera, inclusive hasta llegan a perder la dignidad, ¿no? Un tercer problema de convivencia son los prejuicios. Los prejuicios, ¿sí? Los prejuicios están relacionados mucho con o sea, se presentan en conjunto los prejuicios, exclusión social y discriminación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas son los prejuicios? Son las ideas anticipadas de algo que no conocemos, pero estamos anticipando. Acá ustedes ven esta tira cómica, ¿no? Susanita le dice a Mafalda, yo, prejuicios. Y Susanita le responde a Mafalda, inventos tuyos, le dice, ¿no? Susanita vuelve, Mafalda queda impávida, callada ante la expresión de Susanita, ¿no? Cuando dije que yo hago algo contra esos negros, contra esos cochinos negros, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? A ver, aclárame, dime, ¿no? Entonces, en los términos que ella misma se expresa, ¿no? Si bien es cierto, responde indignada, pero dentro de esa indignación, pues responde y evidencia su idea prejuiciosa, ¿no? Que todos los negros son cochinos.
son ideas anticipadas. Otro problema de nuestra sociedad de convivencia, porque somos diversos, es la indiferencia. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto, no? Vemos personas que de repente, como en el anterior caso de exclusión social de esta imagen acá arriba, hacemos de lado, omitimos, nos hacemos los dormidos, no colaboramos, ¿no? Entonces, o una persona le están quitando sus cosas, o no protestamos, o no pasamos por lo menos la voz a la persona que está siendo afectada, ¿no? Están haciendo mal una obra, sabemos que es pública y beneficiosa, sabemos que están haciendo mal, es para mi comunidad y no digo nada, ¿no? A veces se hacen hasta cómplices con el silencio. Y un quinto problema, el quinto problema sería la poca práctica de valores, que no solamente es en nuestra sociedad, ¿no? También se da en otra sociedad, ¿sí? ¿Qué valores no se practica? Pues acá ustedes anoten, ¿no? El respeto. Si no hay respeto, pues no nos podemos llevar bien dentro de una sociedad. El segundo valor sería pues la tolerancia. Lógicamente, si no hay respeto es porque eres poco tolerante a las ideas diversas, a los pensamientos, etcétera, que tiene la otra persona, ¿no? Si no eres respetuoso, no eres tolerante, estamos hablando también de la poca práctica de la justicia y de la igualdad. No consideramos que todo debe ser iguales, pero recuerda que también hay personas diferentes, con discapacidades. Por lo tanto, no somos iguales sí en derechos, pero hay algunas situaciones que generan que esas personas colaboremos con esas personas, ¿no? Le demos oportunidades de desarrollo. Ahora bien, pasamos a la definición de términos. Básicamente aquí queremos tener claro y unificar ideas, que es discriminación, exclusión social e indiferencia. Ustedes han recibido sus hojas con espacios en blanco, los cuales ustedes van a completarlos con los enunciados que están aquí. Cuando hablamos de discriminación ya es hacer de lado, alejar a una persona, es excluir de sus derechos a las personas de un grupo. Tenemos acá dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no dejar ingresar a las personas a un local comercial porque tienen rasgos físicos diferentes al suyo, ¿no? Esto clásico en las discotecas, restaurantes, ¿no? El no ingreso, o el ingreso, no dejarlos ingresar a las playas, por ejemplo, ¿no? A playas exclusivamente para los residentes, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos insultar a un compañero porque consideramos que es diferente, ¿no? Esto lo vivimos a diario, el hablar mal a sus espaldas, ¿no? Estoy hablando mal, no lo estoy discriminando, haciéndolo ver que es diferente, pues, y que por lo tanto no debe juntarse porque si no eres igual que él, ¿no? Agredirlo, decirle palabras derivadas, ¿no? Entonces, eso es discriminación, hacerlo de un lado. La exclusión social es un mecanismo que va, si bien es cierto, es una forma de hacer de lado a una persona, pero aquí tú vas a crear mecanismos para que no participe. Ya, hablo mal de este chico, entonces como se va a portar mal, esa situación la he generado yo, para que la misma le dé oportunidad de participar, ¿no? Entonces, ¿qué es la exclusión social? Son mecanismos que impiden la participación de ciertos grupos sociales. Es por ello que no pueden disfrutar de las posibilidades de desarrollo. No tienen acceso a los servicios de salud, carecen de vivienda, inadecuación, inserción al mercado laboral, falta de educación. Y ellos sienten mucho la ausencia del Estado, ¿no? El Estado no satisface sus necesidades, ¿no? Por eso no puedo ir al centro de salud, por eso no puedo estudiar. Entonces, en la actualidad el Estado ha creado lo que es la beca 18, alumnos que destacan en el colegio del Estado que no tienen recursos para que ese material humano, ese material intelectual no se pierda, ¿no? Por ejemplo, pensión 65 también, ¿no? Personas que no han tenido a lo largo de su vida trabajo estable, les permite pues tener el acceso a un dinero que por lo menos satisfacerá sus necesidades básicas, ¿no? El consumo de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos? En este primer ejemplo de exclusión social, bueno, es un poco cruel, ¿no? Los negros solo piensan hasta el mediodía, no que la broma cruel que hizo la profesora de William, ¿no?
El ejemplo 2, la comunidad Xaninca, por ejemplo, ¿no? No todos tienen acceso a la salud, no todos tienen acceso a la educación, ¿no? Solamente tiene un sector de este grupo étnico, de esta comunidad étnica de nuestro país, de la Amazonía. Y el tercer término que es necesario conocer es la indiferencia, y consiste en que los ciudadanos no muestran interés en participar en asuntos públicos, ¿no? De cualquier índole, de seguridad, de construcción, etcétera, de salud, etcétera. Los mecanismos públicos de participación se debilitan, ¿no? Si las personas, por ejemplo, si empiezan hay elecciones y van a elegir una persona, bueno, pues elegiré a cualquiera, ¿no? Ya veremos qué nos prodiga el futuro, ¿no? Entonces ahí hay cierta indiferencia, no analizo bien lo bueno o lo malo que puede existir. Acá tenemos en el ejemplo 1 el no asistir, por ejemplo, no asistir a las votaciones, ¿no? Y en el ejemplo 2, no participar en el presupuesto participativo de tu distrito, ¿no? A veces nos convocan y presupuesto participativo y no nos interesa, no sé qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Y esto lo vemos pues en la simple, por ejemplo, una persona mayor, la vez pasada, saliendo del colegio, necesitaba cruzar la pista, estaba con bastón, ¿no? Entonces tenía dificultad para cruzar la pista porque tenía que llegar a otro lugar, ¿no? Entonces habían jóvenes ahí, no se atrevían a acercarse, a indagar qué cosa pasaba con la persona, ¿no? Entonces una persona ya adulta se acercó y le dijo qué es lo que pasaba, le manifestó que tenía problemas de movilidad y que no podía cruzar la pista, que necesitaba desplazarse al otro lado de la pista, ¿no? Entonces, ¿cuántos jóvenes pasaron a su costado, inclusive hasta del mismo colegio, y no le ayudaron a cruzar la pista, ¿no? Entonces ahí vemos con el ejemplo una clara muestra de cómo la indiferencia está latente en todos los lugares, ¿no? Bien. Aquí tenemos uno de los subtítulos, la discriminación y los prejuicios. Toda discriminación está basada en prejuicios, ¿sí? Ahora, ¿por qué se genera la discriminación? ¿Cómo? No, o qué es, por lo menos. La discriminación es creerse superior a otros, uno sobre otro, ya sea por apariencia física, porque eres más blanquito, más oscurito, qué sé yo. Por el sexo, porque tú eres mujer, tú eres hombre, yo soy mejor que tú sobre ti, ¿no? Por la etnia, el grupo cultural, las chanicas, machiniguengas, etcétera, ¿no? Por la orientación sexual o por el grado socioeconómico, ¿no? Entonces aquí vamos a observar este video que va relacionado con estas tres ideas. Carlos Mario y su mamá tuvieron que marcharse de Medellín. Su papá no pudo ir con ellos y tuvo que quedarse porque el viaje era en globo y no daba para los tres. Para Carlos Mario, Medellín es la mejor ciudad del mundo. Allí está toda su familia, el clima es muy bueno, la comida está riquísima y además está el Nacional, su equipo favorito. Como el viaje era en globo, el viento les llegó hasta Bogotá. Allí el clima es más frío, hablan distinto y además el equipo que les gusta allí es el Millonarios. En el primer día de colegio de Carlos Mario todo sale bien. Los niños también juegan al fútbol y parecen muy interesantes. La palabra interesante, ¿no? Parecen muy interesantes. A ver, vamos a seguir observando. Mario esa misma noche le escribe a su papá una carta en la que le cuenta que los niños han resultado ser simpáticos y muy interesantes. Al cabo de unos días, un niño le pregunta a Carlos Mario que si es verdad que en Medellín son unos montañeros. Carlos Mario le explica que en todas partes hay todo tipo de gente y le cuenta que él había oído, antes de ir a Bogotá, que allí tenían fama de ser muy creídos, pero que esas ideas son solo prejuicios. Básicamente ya aquí nos está adelantando, ¿no? Nos está adelantando parte de lo que es historia, ¿no? Él nos dice que tenía ciertos pensamientos sobre la gente de ese lugar, ¿no? Y que él claramente dice, eran mis prejuicios, ¿no? Vamos a seguir observando. Ellos se sienten muy ofendidos por el comentario de Carlos Mario y deciden dejar de jugar con él desde ese momento. Esa noche, en la carta que Carlos Mario le escribe a su papá, le cuenta que está muy triste porque esos mismos niños que le habían parecido tan interesantes han decidido excluirle. El papá de Carlos Mario es de los que piensan que tener prejuicios es de gente poco inteligente, que los prejuicios solo sirven para alejar a la gente en lugar de unirla. Así que decide hacerles un video con una pequeña historia para que vean las cosas desde otro punto de vista.
Bien, entonces acá tenemos claro, pues, cómo se presentan los prejuicios, ¿no? Primero elaboro ideas prejuiciosas y luego ya se lleva a cabo la discriminación o la exclusión. ¿Quiénes van a ser los más afectados en esta discriminación y prejuicio? Pueden ser personas, pueden ser grupos que pertenecen a una categoría social minoritaria diferente a la de los grupos de poder en una sociedad de un país. Ahora, los prejuicios, como ya hemos dicho hace un momento, son ideas anticipadas, ¿no? Claramente está en el video que acabas de observar. Y son ideas anticipadas que se han transmitido de generación en generación. Es decir, esto quiere decir que si, no todos los casos, si tenemos abuelos que han discriminado a este mejor, de repente algo también tendrá tus papás, ¿no? Mis papás en todo caso. Y tal vez los hijos también hereden esas ideas prejuiciosas que han venido de generaciones atrás, ¿no? Entonces, se dice que los prejuicios son ideas anticipadas, ¿no? Que se tienen de otras personas y se han transmitido de generación en generación. Se piensa que las personas de la sierra son introvertidas, por lo tanto tristes, y esa idea anticipada no es cierta. Surgen porque no se conoce a la persona y hacen daño emocional de quien se habla, ¿no? Entonces tenemos a autoridades, expresidentes que han hablado de esta manera, ¿no? Que unos son unas razas, otros grupos culturales, étnicos, son mejores con respecto a otro, ¿no? Entonces, mire, pues desde un presidente que habla así, ¿qué podemos esperar también de una sociedad, ¿no? O sea, en la sociedad misma se muestra estos problemas de prejuicio, ¿no? Estamos intentando luchar contra ellos para poder unirnos como peruanos. Cuando se establece en una cultura, por ejemplo, en el caso peruano, se generaliza en la sociedad y se hacen ideas colectivas, es decir, hay predominio de la ignorancia. Blanco corriendo, un chiste cruel también, ¿no? Blanco corriendo, maratonista, deportista, negro serrano corriendo, delincuente, ¿no? Entonces aquí las ideas, los prejuicios están muy arraigados, ¿no? Acá tenemos a Susanita, ya explica, es la misma tira cómica de hace un momento, ¿no? Los prejuicios surgen por conveniencia, también, para discriminar, descartar o dominar a otras personas, o aceptarlas preferentemente sin tener remordimientos y sin pararse a pensar si eso es bueno o malo, o si es una opción objetiva o subjetiva, ¿no? Eso suele ocurrir en el salón mismo, en el aula, ocurre, ¿no? No, mira, ve, este es así, este es así, no, este es así, y entonces le ponemos calificativo. No la conozco, no lo conozco, no le he tratado bien, no conozco su problema realmente a fondo, pero ya estamos hablando cosas que no son. Bien, pasamos al subtema de la exclusión social, ¿no? Entonces, la exclusión social básicamente está relacionada con la pobreza, ¿no? Este sector, grupo minoritario, no tiene acceso a la educación, a la salud y vivienda, además de servicios básicos, agua, desagüe, luz. En este sector, en este grupo de personas, se vulnera o se violenta la dignidad humana y el desarrollo integral de la colectividad. Se le restan, se le quitan derechos, ¿no? Bien, ahí tenemos nuestra imagen. En la historia de Perú, esta exclusión social ha sido muy, muy evidente, ¿no? Esto tiene, raíces históricas. Y vamos a tomar como un punto de partida la época de la colonia, ¿no? En cual la minoría criolla blanca dominaba el sistema. Y la gran mayoría, pues, era indígena, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos en estas imágenes en forma clara cómo, ¿no? El predominio del blanco sobre los otros grupos étnicos, ¿no? El dominador, ¿no? Entonces tenía el poder en ese momento económico, dominio, etcétera, ¿no? Entonces las imágenes en forma clara muestran el dominio, ¿no? La dominación de los blancos a las razas, a los grupos culturales autóctonos, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos aquí, a pesar de que éramos un gran grupo de personas, no podíamos, pues, evitar esa dominación. Estamos hablando de la época de la colonia. En la República se repite la misma historia y en el siglo XIX se dio las primeras normas y leyes que beneficiaron supuestamente a este sector, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Y la independencia, mire, ve. Se supone que iban a mejorar la situación del indígena de esa época.
¿Qué pasa con los siguientes gobernantes, no? Aquí en esta viñeta de historieta decimos, observamos, ¿no? Generalísimo, no hay plata para el presupuesto. Los empréstitos se gastaron en la guerra de la independencia. Sencillo, le dice, ¿no? Al Bolívar, ¿no? Que se reponga el tributo indígena. Quienes desde abajo protestan, no. Inclusive mira hasta el globo de Bosnia, ¿de dónde sale? No otra vez. Acá tenemos un conjunto de indígenas de inicio del siglo XX, ¿no? Y la condición en la cual ellos vivían, ¿no? Entonces, la exclusión tiene efectos sociales graves, pues aumenta la pobreza y la violencia. Es básico, ¿no? Y esto lo hemos podido observar entre los años 1980, 1990 y hasta el 2000, ¿no? En la cual las regiones más pobres y marginadas del Perú van a vivir excluidas, ¿no? El Estado no los va a reconocer como partes de los ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, miren, entre el 1980 y el 2000, todos los casos de violación de derechos humanos, ¿no? Una época más violenta del Perú, ¿no? Y justo coincide pues con la vulneración de derechos de este sector social, ¿no? Los campesinos, ¿no? Entonces no es una situación que no se omite, pues a pesar de que estábamos en el siglo XX en ese momento, ¿no? Bien, aquí tenemos ya una de las primeras tareas, ¿sí? La cual usted va a leer con atención la página 32 de su libro y va a completar la ficha con la información que se le solicita. Aquí tenemos, ¿no? Racismo y discriminación étnica, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de este tema, discriminación étnica, nosotros tenemos, este es la fuente, es el libro de Formación Ciudadana y Cívica del segundo año de Editorial Santillana, que ha proporcionado el Ministerio de Educación a sus estudiantes, ¿no? Que ustedes tienen en casa. Entonces, aquí